Libro de Ruth, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 22. Y parece que hoy día es un día de fin de ciclos porque ya terminamos Administradores Fieles y hoy día terminamos la serie de Ruth, el Evangelio según Ruth. No es un libro apócrifo, por si acaso, sino que es el mismo libro de Ruth que usted conoce de siempre, pero lo hemos mirado desde la cosmovisión, ¿cierto?, del Evangelio. Y el sermón de hoy se llama Ruth y Boaz, una genealogía del Evangelio. Y yo sé que quizás muchos de ustedes, o la mayoría de nuestros orígenes, es como difícil conectar la genealogía, ¿cierto?, con el Señor. Y nos saltamos esa parte de las Biblias, ¿cierto? Cuando hay una genealogía larga, ¿por qué están estos nombres aquí, ¿cierto? Y para nosotros, que somos una cultura diferente a la judía, nos es difícil interpretarla muchas veces. Pero hoy día vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿cierto? Y poder terminar este hermoso libro, hermanos, que es un bello libro. Es un libro maravilloso. Ruth capítulo 4, versículo 16 al 22 dice: Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre a las vecinas diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te exaltamos en este día porque tú eres Rey, Señor. Porque tú estás sentado en tu trono, Señor. Porque tú, Señor, nos has salvado y nos has hecho, Señor, tu pueblo. Y hoy día queremos abrir, Señor, nuevamente las Escrituras, ver tu Evangelio en cada parte de ella. Ver, Señor, cómo tú nos has salvado de toda lengua, tribu y nación. Ver tu obra, Señor, en nuestras vidas. Y ver, Señor, esta obra que tú hiciste en aquella mujer, Ruth, Señor, en aquella otra mujer, Noemí, y en ese hombre llamado Boaz, y ver nuestras vidas, Señor, a través de estas historias. Te rogamos, Señor, que tú nos abras la mente y que tu Espíritu Santo nos revele tu Evangelio nuevamente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como ya les anticipaba, hoy día acabamos la serie El Evangelio según Ruth. Y han sido maravillosos, hermanos, todos los capítulos que hemos recorrido. Personalmente quisiera que hubiese un quinto capítulo. Saber qué pasó con Ruth, saber qué pasó con Booz y Obed después de toda la historia. Me gustaría saber qué hombre fue Obed, ¿cierto? Y qué rol cumplió quizás en Belén. Pero eso la palabra obviamente no lo dice. No era necesario. Y hemos llegado, hermanos, al epílogo de esta narración. Nos despedimos de Ruth, ¿cierto? Y un poco de nostalgia personalmente, pero hay que terminarlo. Hay que terminar. Amén. Y vamos a analizar los últimos pasajes de este libro, pero antes de hacer eso, vamos a hacer un resumen, un pequeño resumen de los pasajes más importantes de este libro. Y tenemos esa facilidad en este libro, no es como otros libros de la Biblia porque es muy corto, son 4 capítulos solamente, entonces podemos hacer este ejercicio y podemos, hermanos, hacer este repaso. Amén. Así que aquellas personas que faltaron a toda la serie, hoy día van a recibir un intensivo del libro de Ruth. Entonces, vamos a remontarnos, hermanos, al capítulo 1. El capítulo 1 le voy a llamar, hermanos, conversión. El capítulo 1 nos habla de la conversión de una moabita en israelita. Entonces recordemos, ¿cómo inició la historia? ¿Se acuerdan? De Ruth, Noemí y Boaz. Ruth inicia con Elimelech, ¿se acuerdan? Elimelech, el padre de la familia, abandonando Belén a causa de ¿qué? Del hambre. ¿Lo recuerdan? Hambre, una de las consecuencias de la caída.
nos recuerda, ¿cierto?, nuestra depravación y nuestro pecado en el huerto del Edén, donde la tierra fue maldita produciendo cardos y espinos. Él y su familia se van de Belén y hacen su morada ¿en dónde? ¿Recuerdan? En Moab. Al igual que Lot, Elimelech busca mejores tierras, supuestamente mejores tierras. Pero lamentablemente, nuevamente encuentran hambre en Moab, pero no solamente encuentran hambre, sino que también encuentran muerte. Fuera del huerto, fuera de Belén, solamente hay hambre y muerte. Elimelech abandona la casa de pan, se separa del Dios de Israel y la paga de su pecado es su propia muerte. Recordemos, él muere, él fallece. Y posterior a esto, sus hijos Malón y Kelión siguen tomando malas decisiones. ¿Qué decisión tomaron ellos? ¿Se acuerdan? Se casaron con mujeres moabitas. Y eso, hermanos, estaba prohibido en las Escrituras. Eso es yugo desigual. Entonces, hermanos, esa decisión es equivocada. Esta historia empezó mal, como empezó mal nuestra historia en el huerto del Edén. Un matrimonio, hermanos, entre dos ateos es una unión que Dios acepta. Una unión entre cristianos es una unión que Dios bendice. Amén. Pero una unión entre un cristiano y un ateo es una unión en yugo desigual y Dios la aborrece y la desprecia. Pero lamentablemente para Malón y Ruth, ellos sucumben ante este pecado, ¿cierto? Y se unen. Pero la unión de Booz y Ruth es legítima, por si acaso. ¿Por qué la unión de Booz y Ruth es legítima si la de Malón de Malón y Ruth es ilegítima? Porque Ruth, cuando se casa con Booz, ya no es moabita. ¿Qué es? Es judía, es cristiana. Pero la primera unión es ilegítima. La segunda unión es legítima. Porque ella ya era una verdadera circuncidada del corazón. Dios ya había trabajado en su vida y había sido transformada. Y se casa con Booz. Así que esta historia empezó muy mal, pero Dios la encaminó a bien. ¿Habitan cuántos años en Moab? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años ellos habitaron en Moab? 10 años. Y la esterilidad golpea a la familia. ¿Lo recuerdan? Ruth, Malón y Orfa y Kelión, ninguno de ellos tiene hijos. El no tener hijos, hermanos, en esta época era prácticamente una maldición. Como observábamos en la mañana, ¿quién iba a sostener la familia? ¿Quién se iba a preocupar de las personas ancianas? En ese momento la sociedad no tenía estados, no tenía previsiones, no tenía AFPs. Nuevamente, otro flagelo de la caída se hace presente en esta tragedia griega. Porque es una tragedia, hermanos, el inicio de esta historia. Y para más remate, Malón y Kelión mueren. Fuera del huerto, fuera de Belén, solamente hay muerte, esterilidad y hambre. Sin embargo, Dios utiliza estos acontecimientos como medios espirituales para convertir el corazón de Ruth. Dios utiliza estos medios, hermanos, para que ella conozca al verdadero Dios de Israel. Dios estaba trabajando, conservando un pariente redentor que finalmente la redimiría. Y esa sí es nuestra historia, hermanos. ¿Cómo empezó tu historia? Si alguien me dice, hermano, yo siempre estuve en Belén. Yo siempre estuve en el huerto. Nosotros salimos del huerto. Nosotros abandonamos la casa de pan y fuimos tras nuestros propios ídolos. Pero el Señor salió a nuestro encuentro trayendo calamidades, trayendo las consecuencias del pecado. Y también Él nos ha hecho encontrar con el bendito Redentor, con Jesucristo. Amén. Noemí escucha que Dios ha visitado a su pueblo, a Belén, y nuevamente vuelven a la casa de pan. Entonces, si estos trágicos acontecimientos no hubiesen sucedido, esa vía dolorosa, ¿cierto? Ese camino de Moab a Belén nunca hubiese sucedido. El dolor, hermanos, era necesario.
era preciso para moldear sus corazones. Ahora Ruth y Orfa se encuentran en una encrucijada. Las moabitas, las nueras, se encuentran en una encrucijada. ¿Seguir o no seguir a Noemí? ¿La seguimos? ¿Nos quedamos acá en Moab? ¿Vamos a Belén? En un principio, impulsadas por los lazos sanguíneos, ambas desean seguir a Noemí. Sin embargo, solamente una pudo iniciar el viaje de la fe. ¿Y quién fue? Ruth. Pero ese impulso, hermanos, no era un impulso sanguíneo, no, era un impulso espiritual. Algo estaba transformando el corazón de Ruth, hermanos, y no era simplemente la familiaridad que tenía con Noemí. Dios estaba trabajando en el corazón de Ruth. Y esta escena, hermanos, esa encrucijada, esa decisión, nos lleva a otra parte de la Biblia. Nos lleva a la cruz. En la cruz habían dos hombres, ladrones, muertos en sus delitos y pecados. Uno se humilló y se arrepintió ante el creador del universo que estaba a su lado, pero otro obstinado, otro incrédulo, no quiso rendirse ante el creador del universo. Tú y yo, hermanos, estamos en la misma encrucijada que Orfa y Ruth, que aquellos dos ladrones. Seguir o no seguir al dador de la vida. ¿Qué piensas tú de este Cristo? ¿Es la verdad? ¿Es el camino? ¿Él es la vida? ¿O quieres ir tras tus propios ídolos como Orfa y volverte a Moab? Ella, Orfa, nos recuerda al Señor flexible de la historia del progreso del peregrino. Quien haya leído esa historia, aparece un Señor flexible quien regresa a la ciudad de destrucción, mientras que Cristiano, es decir, nuestra amada Ruth, ella reencarna a Cristiano, se mantiene firme ante el abismo de la destrucción. Nosotros, los cristianos, tenemos que tomar una decisión en esa encrucijada. ¿Nos identificamos con el Dios de Noemí o nos volvemos a Moab tras nuestros propios ídolos? ¿De dónde venía esa fe de Ruth, hermanos? ¿Es espontánea? ¿Surgió en el momento? Noemí tiene que haberles predicado a las dos. Tiene que haberle hablado de la liberación en el Mar Rojo, de cómo el Señor los llevó a su pueblo al desierto para darles la buena tierra. Tiene que haberles hablado de la tierra donde fluía leche y miel. Posteriormente tiene que haberles contado acerca del tabernáculo, de la adoración. Les hablaba del cordero, de la vaquilla, del buey, de la ofrenda por el pecado. Orfa y Ruth escucharon ese testimonio. Ellas escucharon el evangelio de las palabras de Noemí. Sin embargo, solo Ruth obedeció a ese llamado. Y siguió a Noemí. Y su suegra le advirtió del costo. ¿Lo recuerdan? Yo no tengo más hijos. Estoy vieja. No tengo esposo. ¿Qué sacas con venir conmigo? ¿Se dan cuenta que Noemí, en vez de animarla, la desanima? Y el llamado del evangelio de alguna forma también es así. Cuando te predican aquí el evangelio, hermanos, desde este púlpito a veces, ¿cierto?, nos desaniman porque tenemos que observar el costo de seguir a Cristo. Observar el costo. Y Noemí eso es lo que hace con Ruth. No tengo nada que ofrecer, porque no tengo tierras, no tengo un hijo que darte, no tengo pan, pero Noemí se olvidó de que tenía lo más importante, a Dios. Ella dijo, mis manos están vacías, no tengo nada que ofrecerte. Pero Ruth no evaluó su mirada a Noemí como nosotros muchas veces evaluamos las cosas, sino que ella vio la imagen de Dios en Noemí y amó al Dios de Noemí. Y se fue tras ella. Ella lo tenía todo. Ruth obedeció al llamado del evangelio. Si deseas seguir a Cristo, querido hermano, te va a costar todo. No una parte de tu vida. Tus dioses, tu familia, tu tierra, nada de eso se compara a nuestro Señor. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. En esta escena Dios separa el trigo de la cizaña.
Dios separa el trigo y la cizaña. Y recordemos que en el tribunal de Cristo, nosotros, hermanos, seremos separados. Los corderos de los cabritos serán separados. Eternamente, Orfa tomó la decisión de no seguir a Noemí. Y eso marcó su eternidad. Semana a semana, con las decisiones que tú tomas con respecto al Evangelio predicado en este púlpito, tú estás tomando decisiones eternas, querido hermano, querida amiga, querida visita. Orfa se separó de la vid verdadera. Se separó de Cristo. ¿A quién tú estás enraizado? ¿A tu propia tierra o a la vid verdadera que es Cristo? En la encrucijada, Ruth hace un pacto con Noemí. Un pacto hermoso. Hermanos, podríamos hacer literatura infinita con esas palabras. Volúmenes y volúmenes de literatura. Ella dice, tu Dios será mi Dios. Y con esta pequeña confesión de fe, ella da la marca distintiva del cristiano. La tuya y la mía. ¿Cuál es esa marca? Que nuestra posesión más relevante es nuestro Dios. Él es nuestra tierra, Él es nuestra porción. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos y en la tierra? Ruth lo único que tenía era al Dios de Israel. Nuestra porción es Cristo. Los hombres que han pasado de muerte a vida se han apoderado del Dios de Israel en sus corazones porque Él nos ha hecho suyos. Y Él es nuestro. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Nuestro corazón ha hallado descanso en Él. Además, Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo. No solamente se identifica con Jehová, el Dios de Israel, sino que se identifica también con el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿por qué tenemos que estar en una congregación, cierto? Y soportar a estos hermanos en medio nuestro. Nosotros muchas veces nos hacemos esas preguntas. Y nos enfocamos en nosotros mismos, hermanos. Y nuestras dificultades en amar a nuestros hermanos. Sin embargo, pocas veces nos hacemos la pregunta que ellas se hacen, la verdad. ¿Está nuestro pariente redentor en medio de este pueblo? ¿Está nuestro pariente redentor en medio de este pueblo IBGS? Porque esa es la pregunta más importante. Ella va a Israel, ella vuelve a Belén porque allá estaba el pariente más importante. En medio de esta iglesia está el pariente más importante que tú necesitas, ¿Cristo? ¿O estás aquí simplemente porque hay sana doctrina, te gustan los himnos, porque aquí es bonita la cosa? Hermanos, evalúa tu estadía en esta iglesia de acuerdo a si el mayor pariente nuestro está aquí o no. Mientras Él habita en medio de esta iglesia, puedes tomar esa decisión tranquilamente. Tranquilamente. Y pertenecer a esta hermandad, porque nuestro pariente más importante, nuestro hermano mayor, está en medio de nosotros, en medio de estos pecadores arrepentidos. Noemí no tenía tierras, familia ni comida, solo a Dios, y sin saberlo lo tenía todo. Pensaba que tenía las manos vacías, y de vuelta a Belén, la amargura le carcomía. Quería abandonar su identidad como Noemí y pasar a ser Mara. Sin embargo, Dios volvería a llenar sus manos. Y estudiamos ese proceso de cómo sus manos vacías son llenadas por el Evangelio de Cristo. Noemí, la israelita, en este pasaje duda. Vemos eso, ¿no? Ella duda del Dios de Israel. Pero Ruth, la moabita, cree. Ruth, la moabita, cree, pero Noemí, la israelita, duda. Y aquí encontramos uno de los grandes propósitos del libro. ¿Y cuál es ese propósito? Una crítica al pueblo judío. Hay una crítica profunda en este libro al pueblo de Israel. Y la introducción de gentiles dentro de la promesa de Dios hecha a Abraham. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios provocaría a celos a Israel con gentiles convertidos. Y este sería el juicio a su incredulidad. La higuera sería maldecida. Y nosotros, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo.
Entonces vemos uno de los grandes propósitos del libro de Ruth. En el primer capítulo, hermanos, Noemí no es la protagonista. Ruth tampoco. Es Dios. Él toma la iniciativa, él gobierna sobre la hambruna, sobre los matrimonios de los hijos de Elimelech con mujeres extranjeras, las 3 muertes y la fidelidad de Ruth. Dios estaba trazando su plan en los planes de Noemí y Ruth, mostrándonos el gran panorama, mostrándonos la gran historia en nuestras pequeñas y tristes historias. Dios sí tiene un plan maravilloso, pero no es un plan maravilloso para tu vida. Es un plan maravilloso en donde podemos contemplar su gloria. La pregunta es si tú quieres ser si quieres ser parte de ese plan maravilloso. El Catecismo de Heidelberg lo coloca así esta enseñanza. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna, como por el azar, sino por su consejo y su voluntad paternal. ¿Y de qué nos sirve eso a nosotros? Así responde el Catecismo. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y la providencia divina? Que en toda adversidad tengamos paciencia. Que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Cuando las cosas vayan mal, hermanos, paciencia. No estamos viendo el cuadro completo, porque no conocemos el futuro. Pero la palabra de Dios nos dice pensamientos de bien Él tiene para nosotros. El libro de Ruth, hermanos, nos invita a confiar en los planes de Dios y ver el marco completo. Él va a triunfar definitivamente y va a restaurar todas las cosas. Todas. Finalmente, el pueblo de Dios en este capítulo es Ruth y Noemí. El lugar de Dios es Belén y el gobierno de Dios es el pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí. En esta sección, Ruth es extranjera, Noemí una anciana sin esperanza, con las manos supuestamente vacías, y Dios es el gran artífice, el gran artesano de esta hermosa historia. Lo primero que el Señor hizo fue recuperar la relación que Noemí y Ruth habían perdido con Él. Él nuevamente se vuelve a relacionar con ellas, empieza una reingeniería del corazón. No se preocupen, hermanos, que ahora los resúmenes son más cortitos, porque este capítulo era el más importante probablemente. ¿Ya? El capítulo 2 podríamos llamarle sirviendo fielmente. ¿Se acuerdan qué pasó en el capítulo 2? Se nos introduce un nuevo personaje. ¿Quién era ese personaje? Boaz. Que se presenta como un hombre rico, ¿se acuerdan? Eso decía el pasaje, el versículo 1. Y era pariente de Elimelech. El que fuese rico no tenía que ver con un tema monetario, de riquezas, tenía que ver con que él era un hombre valiente, un hombre de esfuerzo, con capacidad militar e incluso con responsabilidades en tiempos de guerra. Sin saberlo y con permiso de Noemí, Ruth sale a trabajar, ¿se acuerdan? Va en busca de la provisión de la palabra, sabiendo que los pobres, los extranjeros, ¿cierto? Las viudas podían recoger de las espigas, ¿cierto? En la cosecha, espigas que se caían en el campo. Y Dios sincroniza, ¿cierto?, los corazones de Ruth y Boaz, y ella, sin saberlo, cae en el campo de Boaz. Y ahí Dios, hermanos, restaura algo que también se había perdido en el huerto, el mandato cultural, de lo que habíamos hablado en la mañana. Ella empieza a trabajar. Ella trabaja. Dios restaura todas las relaciones en la vida de Ruth. Ella sale a trabajar recogiendo aquellas espigas.
Pero no solamente encuentra comida en el campo de Booz, sino que también encuentra gracia. ¿Lo recuerdan? Voy a salir, ¿cierto?, al campo de aquel en cuyos ojos halle gracia. Él la recibe, la cuida, la acoge, le sirve. Tienen su primera cita romántica, ¿se acuerdan? Comen juntos. Y la alaba por venir a refugiarse bajo las alas del Altísimo. Hermanos, en un pequeño instante, Ruth estaba vacía y ahora está totalmente llena. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, pasamos de la vaciedad a la llenura. Ella se encontraba en indigencia, pero es llenada totalmente por vos. Él es el pariente redentor que necesitaba. No la discrimina por ser moabita, sino más bien le sirve agua y le sirve pan. Y recordemos que Israel salió de Egipto y los moabitas no le dieron pan y agua, pero él, siendo israelita, le sirve pan y agua a la moabita, a su enemiga natural. Y es así como Dios trata a sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos naturales de Cristo, pero Él sale a nuestro encuentro y Él nos hace sus amigos. Desde un inicio vos cumple la función de redentor, de ser el Goel, así le llamaban los israelitas, el Goel. Y una de las funciones de ser Goel, hermanos, era también ser vengador, el vengador de la familia, una especie de juez, defender al oprimido. Y es por ello que en este capítulo él se preocupa constantemente de proveer y de cuidar a Ruth. Vos en este capítulo es todo lo que no es Ruth. Hay una comparación gigante. Ella es pobre y miserable, él es rico. Ella está sola, él tiene a todos sus empleados a disposición para ayudarle, para atenderla, ayudarla y darle compañía mientras trabaja. Él es judío, ella es moabita. Ellos son el uno para el otro. El uno para el otro. Asimismo, Cristo y la iglesia, tú y yo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él es la resurrección y la vida, como hemos aprendido en el libro de Juan. Antes estábamos solos, pero ahora el Señor tiene un pueblo para nosotros. Estábamos desorientados en el mundo de dolor, pero Él es el camino, la verdad y la vida. Teníamos hambre, pero somos saciados por el pan del cielo. Teníamos sed, pero es el agua viva. Teníamos frío, pero al igual que Ruth, nos hemos venido a cobijar bajo las alas del Omnipotente. Al final de este capítulo, Ruth ya no es una extranjera, hermanos. Ya no es extranjera. Ella es una judía trabajadora. Ella demuestra su virtuosidad, hermanos. Y es algo curioso la virtuosidad de Ruth, hermanos, porque nosotros en el libro de Ruth lo encontramos entre Jueces y Crónicas, ¿cierto? El libro de Samuel. Y en el libro, en la Biblia judía, no es así el orden, hermanos. Sino que primero está el libro de Ruth, primero está el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, ¿cómo termina? Con la mujer virtuosa, capítulo 31, ¿cierto? Y luego de Proverbios viene el libro de Ruth, dándonos un ejemplo de lo que es una mujer virtuosa. Ella es una receptora de la gracia y la misericordia de Dios por medio de vos. Dios restaura las relaciones raciales entre moabitas y judíos. Vos aparece en este cuadro añadiéndose al pueblo de Dios y revelándose como el protector de Ruth y su futuro redentor. Noemí, que estaba aún saboreando la amargura. ¿Cómo termina este capítulo? ¿Se acuerdan? Ruth lleva una efa de cebada, ¿cierto? Y ahora sus manos tienen una efa de cebada. Dios estaba transformando el corazón de ambas. Y también se entera Noemí de que Booz era el pariente que las podía redimir. Entonces las esperanzas se encienden. Ahora vamos al capítulo 3. Encuentro con el Redentor. Así podríamos llamarle a ese capítulo. Encuentro con el Redentor. En esta sección, Noemí tomó la iniciativa, ¿lo recuerdan? Y envía a Ruth a la era con una propuesta matrimonial en busca del verdadero descanso.
La moabita va en busca de las provisiones de la ley del levirato, ¿lo recuerdan? Que si había un pariente cercano, ella se podía casar con él y redimir, ¿cierto?, a la familia. Entonces ella se lava, se unge y se viste en este evento. Y ella cambiaría de estatus. Aquí hay una transformación en el estatus de Ruth. Sería transformada. Ya no sería más la sirvienta de Booz. Ella ya no sería más una trabajadora. ¿Se transforma en qué? En la novia de Ruth. Ruth caminó aquella noche hacia la era, donde en ese lugar, recuerden, se prostituían las mujeres. Ahí ejercían su trabajo las prostitutas. Y los hombres consumidos por el vino desataban ahí todas sus pasiones desordenadas. Pero en ese lugar donde habitaba cotidianamente el pecado, Ruth le pide a Booz que sea su redentor, que sea su marido. Y que él sea quien extienda su ala, su manto sobre ella y la cuide. Le pide que él sea el medio para su redención final. Este capítulo, hermanos, nos muestra el arrojo a la fe de Ruth. Ella obediente sigue lo que la ley de Dios prescribía, arriesgándose al rechazo y a una situación que invitaba a la tentación sexual, pero ellos se guardaron puros. ¿Lo recuerdan? Y a una situación, debían preservar la descendencia de Elimelech. Ese era el propósito de esa redención. Pero lo harían bajo las directrices del Señor. A diferencia de las hijas de Lot, ¿se acuerdan? Que ellas emborrachan a su papá y se acuestan con él. Aquí, tanto Noemí como Ruth siguen la palabra del Señor y se aferran a las escrituras y a los lineamientos que la palabra prescribe. Por esto es que no pueden consumar el matrimonio en aquella era. ¿Por qué? Porque existía otro pariente más cercano, el gélido fulano. ¿Se acuerdan? Entonces, durante esta noche, donde ellos pasan juntos, ¿cierto?, en la era, ellos se cuidan, se protegen mutuamente, y llegada la mañana, Booz envía a Ruth con Noemí con 6 medidas de cebada. Entonces, en el segundo capítulo, las manos de Noemí tienen cebada por el trabajo de Ruth, pero ahora tiene cebada por la gracia, ¿cierto?, de Booz. Y le da 6 medidas de cebada, simbolizando esos 6 días de trabajo de la creación. Booz, en este séptimo día, le daría ahora descanso definitivo a nuestra querida Ruth. Y aquí el Señor nos muestra que el Evangelio, hermanos, restaura todas las relaciones perdidas en el huerto. Todas. Cada una de ellas. El trabajo, el día del Señor. Y nuestras relaciones horizontales con todos los hombres. El séptimo día simboliza la del hombre adorando y disfrutando de Dios para siempre. Y eso es lo que Dios estaba obrando en la vida de Ruth. Booz le da a Ruth un anticipo de lo que experimentaría aquella tarde. ¿Recuerdan? Por la mañana la envía con Noemí, pero a la tarde ella sería redimida sí o sí por aquel pariente redentor desconocido o por Booz. Booz promete a Ruth que eso sucedería sí o sí. Su redención cada vez estaba más cerca. Hermanos, en esta sección, capítulo 3, Dios inicia entonces la restauración matrimonial de Ruth. Matrimonial de Ruth. Y empieza una recuperación evangélica de todas las relaciones en la vida de Ruth a través del Evangelio. Por eso digo evangélicas. Y esta restauración se da en un contexto de cuidado, de compañerismo mutuo y de búsqueda de la pureza sexual en ambos. Hay verdadera masculinidad y verdadera femineidad. Quizás tú, querido hermano joven, o quizás que no tienes a una esposa o esposo, tú estás esperando a tu Ruth, ¿cierto? Yo quiero a alguien como Ruth. Pero la pregunta que tienes que hacerte es si tú eres vos o si tú, querida hermana, eres Ruth. Esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacer. Si tú realmente te estás preparando de esta forma, con estos lineamientos, para el matrimonio. Y también cabe destacar, hermanos, que Ruth y Booz, cuando ellos se casan finalmente, lo estoy adelantando obviamente a lo que ya hemos visto,
ellos no pierden su pureza sexual, por si acaso. No pierden su pureza sexual, la mantienen, porque sus relaciones son matrimoniales dentro de lo que el Señor nos ha dado. Dios se goza, hermanos, cuando un matrimonio tiene relaciones sexuales, por si acaso. Se mantienen puros. Pero antes del matrimonio también debemos conservarnos puros. Entonces en este capítulo 3, Ruth ya no es extranjera, ya no es sirvienta, ahora es novia, que espera a su novio. Noemí ya no es la viuda desesperanzada del primer capítulo, sino que Dios está transformando y restaurando su corazón. Sus manos nuevamente están llenas de alimento y, como ya les decía, era por gracia y no por el trabajo ejercido por Ruth. Y Booz ya no es simplemente un pariente, un conocido. Tampoco es el jefe de Ruth, sino que ahora es el novio, el futuro esposo de Ruth. Entonces, para terminar este capítulo, recordemos, hermanos, que nosotros vivíamos en la era y nosotros nos prostituíamos tras nuestros propios ídolos del corazón. Pero nuestro Booz, nuestro Jesús, Él se humanó y nos fue a buscar a la era y nos sacó de ahí y nos has hecho, ¿cierto?, su novia. Nos ha llevado a pastos delicados a descansar. Él quitó nuestras inmundicias y nuestro pecado. Y ahora nosotros nos preparamos para las bodas del Cordero. Capítulo 4, capítulo que vimos la última vez. Le podríamos llamar redención final. En el capítulo final, ¿quién toma la iniciativa? ¿Se acuerdan? Booz. Booz va a buscar al gélido fulano. Va a buscar a ese pariente redentor más cercano que él, quien finalmente, ¿se acuerdan?, no desea pagar el costo de la redención. Al igual que Orfa, él decide no amar. Él no ama. Él no quiere sacrificarse, no quiere echar a perder lo que ya tiene, no está dispuesto a que su nombre se pierda para dar lugar al nombre de Elimelech y de los difuntos. Fulano, hermanos, sin duda que es un judío nefasto. Pero ¿por qué está en esta historia, hermanos? ¿Por qué aparece este personaje? ¿Qué utilidad tiene? Hermanos, sin fulano nosotros no veríamos el sacrificio de Booz. Lo único que veríamos sería una obligación de Booz de casarse con Ruth. Pero acá vemos, hermanos, el sacrificio tremendo de Booz. Y también vemos el sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él voluntariamente se ofrece para salvar a este mundo pecador. Y Booz hace lo mismo. Rescata a Ruth y está dispuesto a pagar por las tierras. Está dispuesto a cuidar a Noemí y está dispuesto a casarse con Ruth. Aunque era obvio, él estaba enamorado de Ruth. De igual forma, Cristo se ofrece por nosotros, pagando el rescate que nosotros no podíamos pagar por nuestras iniquidades. La historia de Ruth y Booz, hermanos, termina con un matrimonio. Finalmente se unen. Y se acuerdan, el libro de Ruth iniciaba con un matrimonio. ¿Qué matrimonio? El matrimonio de Ruth con Malón, ¿cierto? Y de Orfa y Kelión. Y la historia de la humanidad también es así, ¿o no? En el huerto también hubo un matrimonio, pero ese matrimonio terminó mal, al igual que el matrimonio de Ruth y Malón. Fue en un contexto ilegítimo el matrimonio de Ruth y Malón, de Malón y Kelión, perdón, de Ruth y Malón. Y el matrimonio de Adán y Eva también fue mermado por el pecado y por nuestra desobediencia. Pero el libro de Ruth también inicia su conclusión con un matrimonio y paralelamente las escrituras también terminan con un matrimonio. ¿Qué matrimonio? De Cristo y su... Y ese matrimonio termina bien. Ese matrimonio termina bien. Los verdaderos Booz y Ruth, hermanos, es Cristo y su iglesia. Todo aquel que pertenece a la familia de la fe ya ha empezado a disfrutar del anticipo de ser de la novia de Cristo. Ya ha empezado a degustar los manjares de las bodas del Cordero. Ya nos empezamos a vestir de lino fino, hermanos. Ya podemos andar en obras justas que Él ha preparado de antemano para sus hijos. La historia de Ruth empezó con
2 bodas, ¿cierto? Y 3 muertes. Pero ahora termina con un matrimonio y con un baby shower, ¿cierto? Porque de ese matrimonio, ¿quién nace? Obed. Finalmente Dios vence los últimos azotes de la caída en la vida de Ruth, la esterilidad. Y Dios le da un hijo a Booz y a Ruth, llamado Obed, quien sería el padre de Isaí, el abuelo del rey David. Sanguíneamente sabemos que Obed es hijo de Booz y Ruth, pero socialmente y espiritualmente es hijo de ¿quién? Es hijo de Noemí. Es hijo de Noemí. Dios, hermanos, provee un hijo a Noemí siendo anciana y sin que tuviera marido. Es un milagro mayor al de Sara y Abraham, porque al menos Sara tenía a Abraham, aunque era viejo y anciano, pero aquí no tenía marido y Dios le provee un hijo. Hermanos, el Señor siembra su genealogía en personas faltas de fe, ancianas, estériles, con distintos tipos de pecado, dando muestra de su multiforme gracia. Como decía Juan delante, en esa genealogía, yo sé que quizás es fome leer la genealogía para nuestra cultura, hermanos, pero esa genealogía está llena de distintos tipos de pecadores. Y ahí Dios sembró su genealogía. En este capítulo Ruth se convierte en la esposa y madre de Booz. Esposa y madre. Booz en redentor, marido y padre. Y Noemí es restaurada totalmente, siendo madre abuela, teniendo en sus manos finalmente ahora a Obed. Hermanos, la imagen final de este libro nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza. Por eso es que es un evangelio dentro de este contexto de los jueces, ¿se acuerdan? Y el libro de Jueces, ¿cómo termina? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero aquí se nos llenan, ¿cierto?, nuevamente las esperanzas en Cristo. Hermanos, aquí cada quien hizo lo que a Dios le parecía bien, a diferencia de ese libro. A pesar de sus fallas, de las dudas, la palabra de Dios fue el timón que dirigió su barco que estaba a la deriva. Con actos sencillos y simples, Dios nos muestra cómo un hombre y 2 mujeres son restauradas a través del Evangelio. Y ahora nos encontramos en la última parte del libro, la genealogía. ¿Qué nos va a enseñar el hermano Pablo aquí? Si uno no puede decir prácticamente nada de una genealogía. Es lo que nosotros pensamos. Versículo 18 al 22 del capítulo 4. Y ahí nos vamos a centrar. Para terminar, una genealogía del Evangelio. Si usted cuenta, hermanos, ahí, y observa, hay 10 nombres. ¿Qué nos van a decir esos 10 nombres? ¿Y por qué un libro tan hermoso literariamente, hermanos, termina con una genealogía? Es como que echa a perder la historia para nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el interés del autor del libro de Ruth en mostrarnos estos nombres? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué empieza con las generaciones de Fares? ¿Por qué no empieza con Adán? ¿Por qué no empieza con Abraham? Entonces, hermanos, vamos a terminar probablemente, como les decía, para nuestros tiempos no tiene ninguna importancia, pero para la tradición judía tiene demasiado sentido esto, y para la gente de Oriente, mucho sentido. Si usted va a Génesis, no lo haga, pero en su casa, en Génesis 5 y en Génesis 10, la historia de Adán, ¿cómo termina? Con una genealogía. Si usted va al capítulo 10 de Génesis, la historia de Noé, ¿cómo termina? Con una genealogía. Entonces, al final de cada historia se muestran las genealogías de estos hombres. Y aquí se nos dan 10 nombres. El número 10 aquí hace referencia, queridos hermanos, a algo completo. Lo que está diciéndonos aquí el autor de Ruth es que aquí no falta ningún nombre, ni sobra ningún nombre. No falta nadie. Y también, hermanos, podemos ver que termina en el nombre de David, lo cual hace referencia a que este libro fue escrito en los tiempos de David. En ese contexto. Esta misma genealogía que usted ve aquí, de 10 nombres, la puede encontrar en el libro de Crónicas. Sin embargo, si usted lee esta genealogía en el libro de Crónicas, nos quita todo, ¿cierto?, el contexto de las personas que estaban involucradas en esta genealogía. Entonces, esta genealogía que vemos aquí, hermanos, es un puente entre los patriarcas
y la monarquía entre los reyes. El texto inicia con la frase: estas son las generaciones de Fares. Como si el autor de Ruth quisiera realizar una continuidad a través de Booz y Obed entre los patriarcas y David. Fares, ¿se acuerdan de quién fue hijo Fares? De Judá y Tamar. Hemos estudiado ese texto. Y poco sabemos de los siguientes personajes, de Esrom y Ram. ¿Quiénes son esas personas? No sabemos. Solamente están sus nombres ahí. Pero tenemos un poco más de información del siguiente: Aminadab. ¿Quién fue Aminadab? Fue padre de Naasón. Pero no solamente dio origen a Naasón, sino que también dio origen a Elizabeth. ¿Y alguien se acordará quién era Elizabeth? Éxodo 6:23. Ella no aparece en esta genealogía. ¿Pero quién fue ella? Fue la esposa del sacerdote Aarón. Es decir, Booz, fíjense en esto, hermano, esto es increíble. Booz era pariente de Aarón. ¿Y Booz a quién simboliza? A nuestro Señor Jesucristo. Tiene linaje también sacerdotal. Entonces, Aarón a través de su tía, Booz a través de su tía abuela Elizabeth, ¿cierto? Tiene una ascendencia de sacerdotes. Y algo similar pasa también con la otra Elizabeth. ¿Se acuerdan quién era la otra Elizabeth? ¿La esposa de quién? De Zacarías, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Y de quién nace ahí? Juan el Bautista, que era primo ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Entonces nuestro Señor Jesús también tenía una relación con el linaje de Aarón. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 1:5. Hermanos, entonces esto es evidencia que Dios en la eternidad había guardado una genealogía perfecta para mostrarnos tanto en Booz como en Jesús un linaje sacerdotal y un linaje de reyes. Entonces, volvamos ahora a Naasón. Naasón fue abuelo de Booz y él fue un hombre de gran prestigio en Judá, este señor Naasón. Él fue representante de la tribu y ayudante de Aarón y Moisés en el censo de Israel. Representó a Judá para la dedicación del altar y del tabernáculo. Por eso el libro de Números y Crónicas lo llama jefe a Naasón o príncipe. Y Naasón engendró ¿a quién? A Salmón. ¿Y quién fue Salmón? ¿A quién tomó por esposa Salmón? ¿Se acuerdan? A Rahab. Salmón toma por esposa a Rahab. ¿Y quién era Rahab? Una prostituta. ¿En dónde conoció la gracia Booz? En su casa. Porque Booz era hijo ¿de quién? De Salmón y Rahab. Y él toma por esposa a una moabita. Él en su casa aprendió lo que era la gracia de Dios. Entonces ahora Booz se casa con una ex moabita. Y ya sabemos que de Booz nace ¿quién? Obed. Y de Obed, Isaí. Y finalmente David. Ahora, ¿por qué termina esto así, hermanos? ¿Hacia dónde nos lleva el libro de Ruth? Nos lleva hacia donde nuestro hermano nos leyó hoy día en la mañana. Nos lleva a Mateo capítulo 1. Vamos hacia allá. Los invito a Mateo capítulo 1. Yo sé, hermanos, que tanto nombre nos puede enredar un poquito. Y hay comidas que en un principio nos saben un poco difíciles, pero después encontramos el sabor. Así que tranquilos. ¿Hasta dónde nos va a llevar hermano Pablo? Mateo capítulo 1. Esta genealogía, hermanos, es el segundo y único lugar en donde aparece nuevamente el nombre de Ruth. Si ustedes observan, en el versículo 5, ahí está el nombre de Ruth. Ya lo leímos, gracias a Dios, nuestro hermano Juan ahí me ayudó, ya leímos todo ese pasaje. ¿Qué está haciendo Mateo, el apóstol Mateo, con esta genealogía? Lo que está haciendo es lo siguiente.
está demostrando a los judíos que Jesús tiene ascendencia en Abraham y en David. Que finalmente Jesús es el verdadero patriarca y el verdadero rey de Israel. Se verifica que Jesús en su naturaleza humana es descendiente legítimo de David. Ellos sabían que el rey debía venir del linaje de David, recibiendo el derecho al trono de Israel eternamente. Recuerden que cada rey murió, pero iba a venir un rey que iba a gobernar eternamente y para siempre. No pasajeramente como los antepasados de Jesús. Esta genealogía es muy especial. Se diferencia de todas las que están en la Biblia, porque aquí se nombran a 4 mujeres. 4 mujeres. En el versículo 3, si pueden observar, se nombra a Tamar. En el versículo 5 se nombra a Rahab y a Ruth. E implícitamente en el versículo 6 se nombra a Betsabé. ¿Por qué, hermanos, se nombra solamente a estas mujeres y no a otras? ¿Por qué no se nombra a Sara, por ejemplo? ¿Por qué no se nombra a Raquel, a Lea? ¿Por qué solamente estas 4 mujeres? Analicemos, recordemos un poco. En cuanto a Tamar, Mateo, hermanos, no está haciendo referencia a Judá, sino que está haciendo referencia al acto pecaminoso que hubo entre Tamar y Judá. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Tamar? Ella se vistió ¿de qué? Ella se vistió de prostituta y pecó con su suegro, que no quiso darle a su último hijo. ¿Se acuerdan? Rahab, ¿quién era? Una prostituta. Rahab era una prostituta. Pero luego viene Ruth. Pero hermano, ¿qué vamos a decir de Ruth si Ruth es una joya de mujer? Es la mujer virtuosa. Pero recordemos el origen de las moabitas, el pecado de Lot y sus hijas. Y más aún recuerden que en Números capítulo 25, las moabitas sedujeron a los israelitas y murieron 24,000 hombres de Israel. Su origen también era de pecado sexual. Y en el verso 6 se nos nombra implícitamente ¿a quién? A Betsabé. ¿Y quién era Betsabé según el texto? ¿Era esposa de quién? De Urías. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice que era esposa de Urías y no de David para decirnos que eso fue bajo el adulterio? 4 mujeres y 4 pecados sexuales. Lo que está haciendo Mateo es derrumbar el orgullo nacionalista de los judíos, hermanos. Él está derrumbando el orgullo de los judíos. Ellos pensaban que eran mejores. Mateo realmente está mostrando una generación mala y adúltera. Le muestra que la salvación, como decía nuestro hermano Juan, no viene de abajo, no viene de Abraham, no viene de David, sino que viene de arriba, de Jesucristo. Hermanos, Dios mismo, Él mismo tuvo que encarnarse y no tuvo problemas en habitar en un linaje de usurpadores y engañadores. Si tuviéramos que nombrar, hermanos, cada pecado de cada uno de estos personajes, tendríamos que hacer sermones y sermones acerca de ello. Los judíos creían que por ser hijos de Abraham, por ser judíos, eran verdaderos israelitas. Se autopromovían debido a su orgullo nacionalista, ignoraban que su origen era amorreo y ateo. Recordemos eso, hermanos. El origen de los judíos es amorreo y ateo, según Ezequiel 16:3. No se daban cuenta de que no era una cuestión de etnia, no era una cuestión de qué país soy yo. Tenían que darse cuenta que el mismo problema del corazón aqueja a cualquier persona de cualquier nación con ojos rubios, con pelo rubio, con ojos azules, si es francés, si es judío, si es mapuche. Cada uno de nosotros tiene el mismo problema ante Dios. Le hemos dado la espalda. Y eso era lo que no entendían los judíos. Y que Mateo está mostrando. Y que conecta con nuestra historia de Ruth. Que recuerden, era una moabita. Pero ¿qué pensaba Pablo? ¿Se acuerdan qué pensaba Pablo acerca de esto? Este orgullo nacionalista, estúpido de los judíos. Él decía, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley. Fariseo en cuanto al celo. Perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley. Irreprensible. Pero cuántas cosas
para mí eran ganancia, las he estimado ahora como pérdida por amor a Jesucristo. Para Él todas estas cosas eran pérdida. Él sabía su estatus delante de Dios, que era un pecador. Toda arrogancia, hermanos, toda jactancia, toda vanagloria, toda autoexaltación quedan fuera cuando vemos nuestra genealogía, hermanos. Cuando tú ves tu genealogía, lo único que resplandece, hermanos, es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Él. Aquí cabe destacar, hermanos, que la Inmaculada Concepción de los católicos queda destrozada. Queda, hermanos, pisoteada. Porque estas 4 mujeres eran pecadoras. Los católicos creen, ¿cierto?, que María era sin pecado porque la madre de María era sin pecado. Pero si hacemos ese ejercicio, su abuela también, hasta Eva, negando la depravación total. Todos eran pecadores. Todos, incluyendo María. Jesucristo es sin pecado porque es concebido por el Espíritu Santo. Pero Dios nos quiere mostrar a través de este mensaje ese contraste. Hermanos, además en Cristo, en esta genealogía se unen gentiles. Rahab era gentil y Ruth era gentil. Y como aprendíamos la semana pasada en Juan 11, Él viene a buscar a los dispersos de todas las naciones para hacer un solo pueblo. Ahora, hermanos, hay algo muy interesante en esta genealogía. Y es que está dividida en grupos de 14 nombres. ¿Se dan cuenta? 14, 14, 14. Curiosamente, hermanos, el número de David, recuerden que las letras judías tienen números, tienen una equivalencia numérica. El número de David era 14, coincidentemente. Y el primer grupo de 14, ¿qué tienen en común? Si ustedes analizan, el primer grupo de 14 tiene en común que no son reyes. Y el nombre de transición es David. El segundo grupo son todos reyes. Y el tercer grupo no son reyes. Y en estos paralelismos de los judíos, el cuarto grupo debían ser todos reyes. ¿Y cuál es el último nombre? Todos los descendientes de Jesús son reyes. Todos los descendientes de Jesús son reyes. Tú y yo somos reyes. Pero no porque haya algo en nosotros bueno, sino porque Él nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Padre Dios, como dice Apocalipsis. Él nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos Davides y Aarones para su gloria, hermanos. Y Él cumple la función de rey y sacerdote. Recordemos, hermanos, que los sacerdotes venían de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá. No podía haber un hombre que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo. Eso no podía suceder. Pero Cristo une las funciones de rey y sacerdote para que tú y yo seamos reyes y sacerdotes para su gloria. Hermanos, en esta genealogía se nos muestran 3 hijos que nacieron en segundo lugar, pero que tomaron el lugar de primogénitos. 3 hijos. ¿Cuáles son ellos? El primero es Isaac. Isaac es el menor. ¿El primero cuál fue? ¿Se acuerdan? Ismael. Ismael fue el mayor. La promesa se cimentó en la persona de Isaac y no en la de Ismael. ¿Cuál es la segunda persona? Jacob. Jacob fue el segundo hermano. Esaú era el primogénito, pero le vendió su primogenitura. Y hay un tercer caso, que es Fares y Sara. Fares era el segundo. Sara el primogénito, pero la Biblia considera como primogénito ¿a quién? A Fares. Y asimismo con Adán y Jesús. Adán fue el primero, pero Jesús es nuestro segundo Adán, en quien tenemos estas promesas. ¿Quién nos salva? El segundo Adán nos salva de nuestros pecados, de nuestra rebelión, hermanos. Y esa es la razón por la cual vemos estas comparaciones. En la historia de Ruth, Elimelech pierde la genealogía de su familia. ¿Nos damos cuenta de eso? Elimelech lo pierde. Pero ¿quién recupera la genealogía? Booz. Booz recupera la genealogía de Elimelech que estaba perdida. Y nosotros, hermanos, en Adán hemos perdido todo.
en el huerto, todo. ¿Y quién recupera nuestra genealogía? Cristo Jesús. Yo quiero que profundicemos un poco más en esta verdad. Discúlpeme, pero quiero llevarlo a Génesis 5 y con esto ya estamos terminando. Si alguien me puede traer un vasito de agua porque necesito un vasito de agua. Génesis 5. ¿Qué dice ahí? Dice genealogía de quién. Genealogía de Adán. Dice lo siguiente. Este es el libro de las genealogías de Adán. No lo voy a leer todo, hermanos, por si acaso, para que no se asusten. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Gracias, Totito. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Fíjense, hermanos, lo sistemático de la genealogía. Quiero que observen algo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y si usted sigue leyendo personaje a personaje, todos mueren. Dice, y murió, y murió, y murió. Todos los hijos de Adán murieron. Set, Enos, Cainán, si usted sigue leyendo, todos ellos mueren porque nacieron a la imagen ¿de quién? De Adán. Tal cual lo describe este pasaje. Y aquí también tenemos que incluir a David, porque Hechos 13:36 nos dice que él sirvió a su generación según la voluntad de Dios y durmió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Todos, cada uno de nosotros somos portadores de esta imagen de Adán. Muertos y perdidos espiritualmente. Pero el santo de Dios, hermanos, el segundo Adán, no vio corrupción. No vio corrupción. Y nosotros juntamente con él seremos resucitados. Nosotros resucitaremos como hemos aprendido en el libro de Juan. En Adán estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo tenemos una doble resurrección. La resurrección del corazón. Y también seremos resucitados en nuestros cuerpos. Y nosotros ya no somos formados a la imagen de Adán. Si estás en Cristo, eres formado a la imagen ¿de quién? De Jesús. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. Mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Así que cada descendiente del segundo Adán va a morir. Tú y yo vamos a morir, hermanos. Eso es seguro. O seremos transformados. Pero no vamos a morir eternamente, sino que resucitaremos y reinaremos con este segundo Adán que nos ha hecho sacerdotes y reyes. Conclusión final, hermanos. Conclusión final. En general, hermanos, en la cultura evangélica asociamos al libro de Ruth al romance, ¿cierto? Al amor matrimonial. Pero tiene un significado mucho más profundo, como hemos visto. Algunos proponen que el libro de Ruth está en el canon para darnos información solamente genealógica. Y sí, lo tiene, lo acabamos de ver, no se puede negar. Pero esa no es la razón fundamental. Otros dicen que es una especie de panfleto publicitario que defiende la ley del levirato. Y en cierta medida también es verdad. Otra proposición es que es un escrito en contra de las enseñanzas xenófobas, de Nehemías y Esdras, donde la prohibición de casarse con las extranjeras, ¿cierto? Era una ley que se promovió mucho. Pero sabemos que Ruth se convirtió en judía, así que le era permitido casarse a vos con ella. Y él no se va tras los dioses de los moabitas, todo lo contrario, ella abraza al Dios de Israel.
Toda esta interpretación, hermanos, tiene una connotación polémica o de apologética. Y también podemos ver que hay amistad, hay amor, hay fidelidad. Pero si nos enfocamos solamente en eso, vamos a caer en el humanismo, por otro lado. Entonces, hermanos, el libro de Ruth tampoco nos enseña exclusivamente todas estas cosas, sino que nos enseña algo mucho más profundo, hermanos. ¿Cuál es su propósito final? Cada predicación que se ha hecho, hermanos, ha girado en torno al Evangelio. A mostrarnos en esta historia particular, nuestra historia. Y la historia universal de redención. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que hay un voz que nos ha salvado. David Burke dice lo siguiente: generación tras generación de creyentes han disfrutado de este libro precisamente porque Ruth me recuerda a mí mismo y Booz me recuerda a mi Redentor. Booz, Ruth y Noemí ya le cantan a este Rey Redentor. Ellos ya están cantando en el cielo. ¿Tú quieres unirte a ellos, hermanos? Abandona entonces tu tierra. Abandona tus ídolos, tu parentela en esta tierra árida y estéril y únete a la familia de la fe. Únete a la familia de la fe. Porque la genealogía de Jesús aún no se ha acabado. La genealogía de Jesús aún tiene lugar para ti y para mí. Su gracia, hermanos, es abundante. Amén. El Señor es poderoso para restaurar todas las cosas y todas nuestras relaciones. Vamos a orar. Señor amado, te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella resplandece, Señor, como una joya cuando nos sumergimos en ella. Te pedimos, Señor, que podamos entender la profundidad de la cruz, Señor. La profundidad de tu sacrificio, Señor, por nosotros. ¿Cuántas historias, Señor, hay en tu palabra que nos cuentan una y otra vez que tú nos has salvado, Señor? Que tú te fijaste en un pueblo pecador, en una genealogía de pecadores, con distintos pecados, con distintas falencias, con distintas fallas. Pero tú, Señor, nos has redimido para que seamos tu pueblo, para que seamos tu nación. Señor, ayúdanos a mirar tu palabra cada vez, Señor, y mirar tu evangelio. Mirar, Señor, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. De ser partícipes de tu plan en nuestras pequeñas y miserables vidas, Señor. Ser parte de esta gran historia de redención. Señor, queremos ser como Ruth, queremos ser como Booz, Padre Celestial, y ayúdanos a tener una mirada bíblica de cada una de las áreas de nuestra vida, como hemos aprendido en la escuela dominical y como hemos aprendido en el libro de Ruth. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a profundizar cada vez más en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú muevas nuestros corazones hacia la obediencia, a tener un corazón sensible como el de Ruth, a dejar, Señor, atrás nuestros pecados, nuestros orígenes, Señor, que están infectados por el pecado. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme a tu imagen, que dejemos atrás, Señor, la imagen de Adán y que crezcamos en la imagen de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.